En nombre de la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión Educativa y del Departamento de Formación y Evaluación Docente de la Coordinación General de Formación Profesional de la UABC, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias Docencia, Cultura de Paz y Derechos Humanos, que tiene como propósito crear espacios de reflexión que conduzcan a la sensibilización docente sobre los diferentes ejes temáticos que inciden en los entornos educativos y que contribuyen a una cultura de paz. Esta acción está enmarcada en el Plan de Desarrollo Institucional como prioridad para incidir en el bienestar de la comunidad universitaria con equidad, inclusión y respeto a la diversidad. En esta ocasión se presenta la conferencia Reconocimiento a la diversidad en la educación superior, conducida por el Dr. Abraham Nemesio Cerrato Guzmán. Les comparto una breve semblanza de nuestro invitado. El Dr. Cerrato es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, doctor y maestro en estudios socioculturales y licenciado en Trabajo Social. Colabora como docente en la Facultad de Ciencias Humanas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como integrante del Laboratorio de Géneros del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC. También es parte del Consejo Directivo de la Asociación Civil Colectivo Ser Es AC de Guanajuato. Sus áreas de interés son familia y sexualidad, LGBT-fobia, feminismos y estudios de género e intervención social. Les recuerdo que durante la sesión pueden publicar sus preguntas en el chat y al final habrá una sesión de interacción con el Dr. Cerrato para dar respuesta. Sin más, le cedo la palabra a nuestro invitado. Adelante, Abraham. Buen día a todas las personas que hoy nos acompañan. Es para mí un placer formar parte de este programa de formación docente, Docencia, Cultura de Paz y Derechos Humanos. Agradezco la invitación de la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión Educativa y a la Coordinación General de Formación Profesional para platicar con ustedes el día de hoy sobre el reconocimiento de la diversidad en la educación superior. Voy a tratar de dar celeridad a mi presentación para que tengamos oportunidad de dialogar sobre este tema que sé que para muchos resulta por demás interesante, hay muchas dudas al respecto y pues no hay respuestas definitivas, son en muchas ocasiones respuestas que tenemos que ir elaborando entre todas y entre todos. Para introducir un poco al tema, me gustaría como platicar a grandes rasgos, pues primero que nada sobre esta relevancia del tema, así como de la importancia de contar con formación docente al respecto. Primero, como por qué este tema se ha vuelto tan relevante. Yo tengo años ya trabajando dentro de instituciones educativas de educación superior, ahora en UABC, previamente en la Universidad de Guanajuato. Y es común encontrarme con personal docente que me dice, oye, Abraham, pero es que antes pasaban ciertas prácticas y pues eran como súper normalizadas, pero ahora pues parece que ya todo está en constante cambio. Ahora, no sé, las cosas que hacemos son violencia, las cosas que antes decíamos como un chiste, ahora ya no son correctas e incluso nos pueden generar conflictos, ¿no? O problemas incluso dentro de la institución o fuera de ella. Entonces, como me interesa como que podamos situar también como esta situación o estos cambios como pues parte de un proceso histórico donde en las últimas décadas ha habido una serie de movimientos de minorías sociales, entre ellas las mujeres, por ejemplo, las luchas antirracistas y claro, la lucha del movimiento LGBT, que han señalado la discriminación histórica que han sufrido estos colectivos y sobre todo la restricción en el acceso a ciertos derechos. Entre ellos ha estado justamente la educación. Hasta hace algunas décadas, si nos vamos tan solo un siglo hacia atrás, era súper poco común ver a mujeres participar en la educación superior en nuestro país. Y mucho menos ni qué pensar de la población LGBT. Yo creo que el ver personas trans, por ejemplo, en la educación superior en nuestro país es una realidad del siglo XXI totalmente, no es algo que hubiéramos visto antes. Y esto es, pues, producto de todos estos movimientos sociales que han señalado esta discriminación y pues esta limitación en el acceso a ciertos derechos como en el que nos compete, que es la educación, pero en tantos otros como la salud, la vivienda o el empleo.
Un elemento muy importante también para entender la relevancia del tema y la importancia de nuestra formación docente es reconocer el papel que han tenido las instancias supranacionales en el reconocimiento de los derechos humanos de estas minorías. Tratados y acuerdos internacionales que vienen desde organismos como la Organización Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras tantas instancias que a su vez a todos los estados parte, entre ellos pues está el nuestro, México, digamos, adquiere una obligatoriedad, ¿no? Una obligatoriedad de armonizar, es decir, de adecuar nuestras normativas, nuestras leyes a nivel nacional y estatal, nuestras instituciones públicas y claro está también el personal que en ellas trabaja, para adecuarnos y apegarnos a estas normativas y estos tratados internacionales que han reconocido los derechos humanos de las minorías. Entonces, en ese sentido, una relevancia o algo muy relevante es que no es una cuestión tanto de opinión, donde la opinión personal, digamos, nosotros podemos tener nuestra opinión personal, pero digamos, al ser trabajadores, servidores públicos en una institución pública, pues de alguna manera estamos también obligados a raíz de toda esta cadena, digamos, de digamos, acciones que se están realizando para garantizar el acceso de derechos humanos a personas que históricamente les habían sido negadas. Y pues claro, ahí también es una tarea que se está asumiendo desde estas instituciones públicas, entre ellas pues las instituciones de educación superior y la UABC en particular, de que todos y todas nos podamos capacitar en materia porque, digamos, hay un principio jurídico que dice que el desconocer la norma no nos exime de tener que cumplirla. Entonces, que desconozcamos esta normativa no nos exime de que estemos obligados a cumplirla y en ese sentido pues es muy importante conocerla, saber de dónde viene y saber que más allá de las opiniones personales y que en nuestro país pues lo podemos ver con otros temas como el que actualmente está en la boca de todos y todas, creo que es el tema de los nuevos libros de texto que acá en UABC acabamos de tener el evento de reflexión al respecto, de reconocer que hay una realidad que nos parece que de repente nos sobrepasa, ¿no? Va más allá, más rápido que nosotros y tenemos que estar al día nosotros capacitándonos en este tema. Algo también a mí me parece importante para contextualizar e historizar es entender también cómo se han ido configurando esas minorías y cómo se han ido configurando en esos movimientos. Entonces, digamos, parto de la idea de reconocer que hay un sujeto político de la modernidad o un modelo ideal de sujeto o de persona, digamos, que es la persona sujeta de derechos, que es el ciudadano, el trabajador, el estudiante, el científico, el empleado, ¿no? Ese sujeto de esta sociedad occidentalizada o de esta sociedad occidental moderna, del Estado republicano, de la sociedad capitalista, ¿no? Que ocupa el espacio público, el espacio de los derechos. Y ese sujeto históricamente ha sido el hombre blanco, el hombre adulto, occidental, de origen nacional, cis y heterosexual, ahorita vamos a profundizar en eso, judio-cristiano urbanizado, ¿no? Entonces, ese ha sido como el modelo del sujeto ideal del Estado moderno, pero no solo del Estado moderno, sino también de las instituciones de educación superior. También pensaba yo mientras preparaba esta presentación, ¿cuál es el imaginario que tenemos como docentes o como trabajadores de la universidad o de un espacio universitario que son los universitarios? ¿Cómo es el estudiante que está como en el imaginario colectivo? ¿Cómo es un universitario? Y eso está permeado, claro, por serios estereotipos, pero también por ciertos prejuicios, ¿no? Y por ciertas ideologías que ya están de por medio, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, siempre se piense a los y las universitarios como personas jóvenes y pues que los cambios sociales nos están haciendo ver pues que no siempre es así, que hay diferencias, ¿no? Que hay diferencias y este modelo, digamos, es lo que podemos encontrar como un sujeto hegemónico, ¿no? Es el sujeto hegemónico de la modernidad y que construye, digamos, este sujeto hegemónico también se construye frente a un otro. ¿Quién es ese otro? ¿Quiénes son esos otros? Pues son las mujeres, en primer lugar, las personas negras, las personas indígenas, migrantes, la población LGBTIQ+, la población rural, las personas discapacitadas, las niñeces, las vejeces. Todos estos grupos pues son los que históricamente han quedado fuera porque el Estado, porque las políticas públicas, porque el sistema de mercado no fue pensado para ellos, no considera a estas personas o no como en el papel central. En el papel central está este sujeto hegemónico. Entonces, estas diferencias, digamos,
han sido traducidas o han repercutido, se han transformado en desigualdad. Entonces acá es interesante como que podamos ir planteando el trasfondo, digamos, de estos conceptos y también como por entender por qué hablamos de diversidad y no de diferencia. Digamos, esta diferencia ha sido construida, o las diferencias han sido construidas con respecto a un modelo dominante o un modelo hegemónico, y esas diferencias da como resultado la construcción de estos otros. Pero esas diferencias se han utilizado como el argumento, digamos, para justificar la desigualdad. Es decir, por ejemplo, entre las mujeres y los hombres, estas diferencias biológicas han sido utilizadas como el argumento para justificar la desigualdad en el acceso a derechos, en el acceso a oportunidades, y que históricamente el movimiento feminista ha estado señalando desde la participación política, desde los derechos humanos, desde la violencia, desde la desigualdad en oportunidades, salario, oportunidades educativas y muchas más desigualdades. Y así pues lo podemos ir pensando en cada una de estas minorías, ¿no? Cómo nuestro mundo, nuestras instituciones públicas, nuestros espacios públicos están pensados para personas que tienen ciertas capacidades físicas, ¿no? Cierta orientación sexual. Las políticas públicas están pensadas así, para una orientación sexual, heterosexual, para personas cisgénero, para personas nacionales. También ha habido es importante todos los movimientos para el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, todos los refugiados, por ejemplo, también los movimientos de personas indígenas, todos estos grupos que han sido otros, ¿no? Que han vivido situaciones de desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad, entonces estamos hablando de una desigual, no solo una desigualdad porque hay diferencias, sino una desigualdad en el acceso a derechos. La idea no es que todos y todas seamos exactamente iguales, sino que estas diferencias que tengamos no sean el argumento, digamos, o la justificación para que haya una desigualdad en el acceso a derecho. Acá vamos a retomar más adelante estos términos, pero digamos son como parte de las medidas que se han tomado pues para hacer frente a esas desigualdades. Primero, pues hacerlas visibles, y en segundo lugar, tomar estos dos grandes caminos, que son las acciones afirmativas por un lado y por el otro los ajustes razonables. Las acciones afirmativas las vamos a ver más adelante, como les menciono, pero en resumen serían acciones que, digamos, se van a implementar de manera temporal hasta que haya una mayor equidad, una mayor igualdad en el acceso a derechos. No que las personas sean iguales, sino que sea igual el acceso a derechos. Un ejemplo muy conocido en nuestro país y que seguramente espero casi todas las personas que estén participando en esa transmisión lo hayan vivido, recordarán lo polémico que fue, por ejemplo, en nuestro país, cuando se implementaron las cuotas de género en la participación de los partidos políticos, y también todas las maromas que se han hecho para que sigan siendo, en muchos casos, los hombres los principales tomadores de decisiones y que ocupen los espacios de gobierno. Entonces, estas acciones afirmativas pues tienen la intención de que sean temporales, es decir, en algún momento ya no va a ser necesaria imponer esta cuota, porque ya hombres y mujeres vamos a poder participar en condiciones igualitarias. También se han aplicado ciertas acciones afirmativas, por ejemplo, para que las mujeres que son madres de familia o que están embarazadas no abandonen sus estudios, y pues esto repercuta también en sus condiciones de vida a futuro y en las condiciones de vida de su familia, a través de, por ejemplo, becas para madres de familia o para mujeres madres de familia indígenas, sobre todo como pensando en todos estos grupos y además como en toda esta intersección, porque estos grupos pueden no ser, estas minorías pueden no ser personas separadas, es decir, puede haber casos, y hay casos de mujeres que son negras, que son indígenas, que son migrantes, que son lesbianas, ¿no? Que viven en espacios rurales. Entonces ahí podemos ir entendiendo a través de un concepto que se llama interseccionalidad, cómo nuestra experiencia va siendo atravesada por múltiples categorías, y en algunos casos esas categorías, digamos, si estamos en el lado del sujeto hegemónico, pues si somos hombres, además somos blancos, además somos adultos, además somos urbanizados, además somos profesionistas, pues tenemos mucho más oportunidades de alcanzar mejores condiciones de vida. Pero a la inversa, si vivo del otro lado y cada vez se me articulan o se me suman otras condiciones de vulnerabilidad, digamos, que me hacen tener un mayor riesgo de limitación en el acceso a derechos, pues la situación se vuelve mucho más compleja y son más necesarias esas acciones afirmativas.
Los ajustes razonables, por otro lado, se refieren a acciones que no tienen el carácter de temporalidad de las acciones afirmativas. Por ejemplo, podríamos pensar en un ajuste razonable con los ajustes que tenemos que hacer como población también en temas como la discapacidad. Es decir, no es como que momentáneamente tengamos que hacer un cambio, sino hay que cambiar la infraestructura de manera permanente. Cambiar cosas de manera permanente, porque no es algo como que va a cambiar o que va a dejar de estar, sino que es necesario implementarlo de manera permanente. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, pues hablar de estas minorías y de esta diversidad, pues es muy complejo y podríamos, espero que en algún momento haya oportunidad de poder tener sesiones particulares con cada una de estas minorías sociales y poder ir comprendiendo, pues tanto la historia de cómo se ha ido construyendo a nivel sociocultural esta minoría, todas las formas de discriminación y de violencia que viven cada uno de estos grupos, así como sus movimientos y, digamos, el grado de avance o las acciones que ha habido de avance en cuanto a políticas públicas, en cuanto a programas, en cuanto a proyectos, y pues también cómo se está trabajando la universidad en cada una de estas poblaciones, pues para lograr esta mayor participación, digamos, más igualitaria en términos efectivos. Por mi parte, yo trabajo particularmente el tema de género y diversidad sexual y en particular en el resto de la sesión me voy a enfocar particularmente hacia la diversidad sexual. Digamos, ya no a la diversidad en términos generales, sino después de este marco como amplio, voy a focalizarme en la diversidad sexual. Y es un mundo en sí mismo, por eso les digo, no podemos poder abarcarlas todas en general. Entonces, cuando hablamos de la diversidad sexual, pues un concepto que viene ahí, digamos, de la mano, pues es hablar del concepto de sexualidad, que también ha sido muy polémico, también está en boca de todos, también está en boca de todos por el tema de los nuevos libros de texto y pues también está en boca de todos en la universidad y está en boca de todos porque además somos sujetos sexuados todos y todas, desde que nacemos y hasta el día en que nos morimos vivimos con una sexualidad, aunque en ciertos espacios no se busque o no se quiera hablar de ellas, y aunque en los espacios educativos no se hable de ellas. Por ejemplo, en el encuentro que acaba de haber acá en UABC para la reflexión sobre los nuevos libros de texto, decía una de las ponentes algo que me parecía muy interesante, decía, bueno, aunque no se hable de sexualidad en la educación básica o en los libros de texto, la sexualidad está con nosotros todos los días, hablemos o no hablemos de ella. Entonces la sexualidad ha sido también un concepto producto de la modernidad, producto de la ciencia moderna, producto de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología y que ha integrado un montón de dimensiones bien distintas. Entonces, primero que nada, importante entenderla como un fenómeno cultural e históricamente determinado por esta modernidad occidental, por esta modernidad científica, que ha hablado, ha estructurado también, incluso ha ido como normando e imponiendo ciertas reglas en cuanto a las relaciones entre los sexos, nos ha ido, digamos, se ha ido incorporando como parte de nuestra identidad y del quiénes somos. No siempre fue de esta manera, no siempre la identidad de quiénes eran las personas estaba tan atravesada por la noción de sexualidad con todas las connotaciones que le damos en las sociedades occidentalizadas y pues ha integrado cuestiones y dimensiones biológicas, psicosociales, culturales, de la experiencia humana, integra prácticas eróticas y reproductivas, implica también al género. Entonces es un concepto por demás amplio. Por ahí les dejo la cita de un texto muy interesante de Joan Vendrell, La centralidad de la sexualidad en la era moderna, para entender cómo se ha ido dado esta producción, digamos, de este concepto y también pues cómo tiene muchos resabios, aunque tenga un gran corte de discurso medicalista o cientificista, también tiene detrás un discurso religioso. Para entender la sexualidad, digamos, o comprenderla muy acotada a este sujeto hegemónico que ya les mencionaba, creando un pensamiento binario en cuanto a la sexualidad, como hombre, mujer, masculino, femenino, heterosexual, homosexual, siempre como en un pensamiento binario. Y pues de hecho, para tener como una comprensión más detallada de todas las categorías asociadas a la sexualidad, vamos a ver a continuación un pequeño videíto de una serie de categorías que de repente hemos atendido muy de manera binaria y a continuación pues voy a ir tratando de desmenuzarla cada una de ellas con mayor detalle. Entonces vamos a ver este video. El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual,
Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular. Y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así eligen nombre. Siguiente concepto. Identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas. Que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario, 2 realidades por categoría. Y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún, y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como agénero. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa.
La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad, pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay por tanto una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Muy bien, pues como ya se habrán dado cuenta, es hablar del tema de diversidad sexual va a cruzar un montón de categorías que ahorita vamos a ir viendo. Las voy a tratar de ir recapitulando de manera sintética, donde vamos a estar hablando de cuestiones, como ya lo veíamos, todas están cobijadas por la noción de sexualidad y que va digamos, a implicar cuestiones biológicas, pero también cuestiones identitarias, cuestiones afectivas, cuestiones de erotismo, cuestiones tanto pues internas al mismo cuerpo, pero también cuestiones relacionales y culturales y que, bueno, básicamente ninguna de ellas lo podemos entender fuera de ahí. Un primer concepto que, digamos, ha sido como el que se ha utilizado como la base, justamente como la justificación para un montón de, primero para justificar un sistema binario, pero también como fundamento de la desigualdad ha sido el sexo biológico. Es decir, históricamente se ha utilizado el sexo biológico, incluso cuando todavía no se conocían del todo cuáles eran todas las dimensiones que implicaba el sexo biológico, ya se utilizaba este como argumento para justificar la desigualdad entre mujeres y hombres en un primer momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los protofeminismos, la reflexión, esas reflexiones que se pueden considerar ahora protofeministas, era tratar de argumentar que las mujeres tenían la misma capacidad de razonar que los hombres y que entonces deberían tener derecho a la educación. Y el razonamiento o la justificación para que no la tuvieran es porque ellas no eran seres racionales. ¿Por qué? Pues porque biológicamente no podían serlo, porque había una cuestión por tener un sexo distinto al de los hombres que entonces no tenían esa capacidad, ¿no? Entonces, primero el primer mito a desmontar, la primer, digamos, falacia a desmontar es la idea de un sexo biológico y que además entender la complejidad del sexo biológico y que el sexo biológico finalmente no define quién eres como persona. Entonces, el sexo biológico, primero entender que nos lo han enseñado como en términos justo binarios, o se es hombre o se es mujer. Y eso se ha entendido como lo natural y como lo normal. Esto mediado, les decía, por el discurso científico de inicios de la modernidad. Es decir, también estamos hablando de discursos científicos que ya no son justificados, que ya no se utilizan en la actualidad, que se han ido desmontando, pero pues se utiliza como este resabio, digamos, que era en el imaginario colectivo también y en los discursos de los grupos conservadores, el nombrar que solo hay dos sexos y que una
ambigüedad, por ejemplo, en las características sexuales biológicas, entonces es sinónimo de algo malo, de algo enfermo y de algo que habría que corregir o que curar. En ese sentido, pues, puede haber características sexuales, puede haber características, bueno, primero, las características sexuales van a integrar, sí, a los genitales, pero no solo, no solo los genitales, sino como ya veíamos en el video, también incluye los cromosomas, las glándulas, la morfología, los genitales, las hormonas, que van a, digamos, dice ahí, van a definir al espectro de los seres humanos como hembras o como machos. Es decir, se pueden hacer ahí, decíamos, vemos en la diapositiva, podemos nacer hombre, podemos nacer mujer o podemos nacer persona intersexual. ¿Cómo es una persona intersexual? Pues que tiene una ambigüedad en alguna de todas las dimensiones. Entonces, las personas intersexuales que son más fácilmente identificables son las que tienen una ambigüedad genital, pero no todas las personas intersexuales tienen ambigüedad genital. ¿Por qué? Porque el sexo, pues no solamente son los genitales. Entonces, a veces hay ambigüedad en términos de hormonas o de cromosomas, por ejemplo. Ahí es muy interesante recuperar casos de estudio o análisis que han realizado investigadoras como Anne Foster Sterling o Lucicia en años más recientes sobre cómo se han ido configurando el mito de la división sexual en términos biológicos. Las investigaciones de Lucicia, que son de lo más reciente, también habla como de este discurso que ha puesto el sexo en el cerebro y ha hablado también de una supuesta o desmontando todos estos discursos que hablan de una supuesta diferencia entre un cerebro masculino y un cerebro femenino. Y básicamente lo que dice es como ponerle sexo al cerebro es como decir que los colores tienen un género o los números, ¿no? Son un órgano que tiene una función, pero no está sexualizado, no está generizado en sí mismo, ¿no? Nosotros tenemos esos lentes. Entonces, los estudios de estas investigadoras también han hecho visible como el activismo intersex, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro país y en muchos otros países, incluso del primer mundo, incluso pueden ahí teclear en YouTube, hay documentales sobre el activismo intersex. ¿Por qué? Porque justamente se ha entendido esto como una patología o como algo que hay que curar o que hay que corregir, y a las personas intersex señalan, y bueno, hay estudios que lo han avalado, que no corre riesgo la vida de la persona. O sea, una persona puede tener una vida activa, puede tener y ejercer sus derechos, a todos los derechos humanos, y, digamos, el tener una ambigüedad en alguna dimensión del sexo biológico no es una enfermedad. Al contrario, muchas de esas personas son sometidas y no a una operación, no a una intervención, sino a múltiples intervenciones, a múltiples cirugías para tratar de ajustarlas a un binario sexual y entonces poder asignarles una identidad, ¿no? Un género, porque nuestra cultura funciona así, ¿no? Asigna de manera normativa identidades, orientaciones sexuales, formas de pensar y de sentir a partir de ponerte en un costal. Y esto funciona ni siquiera desde que nacemos, desde antes de nacer. Acá en Mexicali yo he visto, tengo algunos años viviendo acá, yo soy originario de Guanajuato, la popularidad de las fiestas de revelación del sexo de los niños y niñas antes de nacer. Y ahí ya hay una máquina, ¿no? Que dice, azul va a ser niño y entonces empiezan a crearse los imaginarios sobre las identidades, las características y demás. Entonces hay un activismo intersex que dice, la intersexualidad no es una enfermedad, no es una patología y no tendrían que corregir. Tendríamos que nosotros decidir sobre nuestro cuerpo en algún momento si queremos hacer alguna modificación para que se adecue más a la identidad que nosotros o nosotras decidamos asumir. Entonces, una primera cuestión a desmontar, como ya vimos en el video, es la idea de que el sexo biológico es binario. En segundo lugar, pues está la identidad sexual, que también ya vimos en el video, que corresponde más con esta percepción que tengo de mí misma o de mí mismo. También aquí ha habido un montón de estudios, desde los estudios sociales, culturales, antropológicos, como desde incluso también desde los estudios eh, biológicos, neurológicos, para tratar de entender en qué momento o de qué manera se construye la identidad sexual de una persona. No hay una respuesta definitiva. No podemos entender nunca lo biológico fuera de lo cultural, porque somos seres humanos inmersos en una cultura desde antes de nuestro nacimiento, y hay un discurso sobre lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer. Entonces, pues, podemos identificar a las personas, digamos, o su identidad sexual, que tiene que ver solamente con ellas, no define su expresión de género, no define cómo se manifiestan y no define tampoco con quién se van a vincular. Es una cuestión identitaria personal.
Entonces voy a ser un hombre cis o una mujer cis si la identidad que yo tengo, digamos, tiene una correspondencia con el sexo que me asignaron y con la identidad que me asignaron a nacer a partir de mis genitales. Mis genitales no son el sexo, ¿no? No son los genitales no son mi identidad, ¿no? Los genitales son parte de una dimensión del sexo, pero no define qué identidad tengo, ni si voy a sentir que soy hombre o si voy a sentir que soy mujer. Y digamos, podemos irnos a casos extremos donde podríamos decir una mujer a la que le extirpan, por ejemplo, los genitales internos no deja de ser mujer. Un hombre que por alguna razón sufre algún tipo de, no sé, castración, por ejemplo, no deja de ser hombre. El sexo, la identidad sexual no está en los genitales, está en la persona, está en una interrelación y sobre todo está pues en nosotros. Que también acá podría decir que está en nuestro cerebro, está en nuestra cabeza, que ahí también hay reflexiones muy interesantes con Lucy Shah respecto a que en nuestra cultura hemos asociado la mente con el cerebro y son dos cosas distintas, pero digamos en términos operativos nos ha funcionado, pero entonces podemos decir que la identidad es cis cuando hay una correspondencia entre el sexo que nos asignaron por los genitales que teníamos y nuestra identidad. Y hay una identidad trans cuando no hay una correspondencia o cuando se transita hacia la identidad opuesta o una identidad no binaria también puede ser distinta a la que nos asignaron por tener ciertos genitales. Entonces, pues ahí vemos en la diapositiva, podemos decir o podemos reconocer a las mujeres trans cuando el sexo que les asignaron al nacer fue de hombre, pero su identidad de género es femenina, se identifican como mujeres y se les debe nombrar como mujeres, también vamos a ver eso. Un hombre trans cuando el sexo asignado al nacer por sus genitales fue el de mujer, pero su identidad es masculina. Y podemos utilizar persona trans o trans cuando no existe una convicción acerca de identificarse como persona masculina o femenina. Algo que también me pasa luego con personal docentes que me preguntan, oye, Abraham, fíjate que hay una persona en mi grupo y no sé cómo referirme a ella, ¿no? O su expresión de género es distinta a la que viene en la lista, ¿no? Yo lo que siempre les digo es muy sencillo, en realidad mi consejo es pregúntale. Pregúntale, oye, ¿y tú cómo te llamas o cómo te gusta que te digan? Cuando yo soy docente en la Facultad de Ciencias Humanas. Cuando yo inicio el curso, siempre a pasar la lista, voy viendo primero por sus apellidos y les pregunto cómo es que te gusta que te nombren a ti. Y me parece también como la resistencia que hay a este tipo de prácticas que hacen muy evidente la transfobia, porque en nuestra cultura es muy común que lo hagamos. O sea, no sé si ustedes conozcan a Joelia, pero yo tengo una amiga aquí en Mexicali que todos conocemos por Joelia y ella una vez me contó que su nombre de registro en su acta de nacimiento no es Joelia. Y nadie duda que ella sea Joelia y nadie le dice, no, no te voy a decir Joelia porque así no dice tu acta de nacimiento. Pero con las personas trans, curiosamente, sí ha pasado en ciertas instituciones educativas de educación superior, que no diré su nombre, pero que profesores deliberadamente le dicen a la persona, te voy a decir así. No te voy a decir por tu apellido, no te voy a decir como tú me lo pides, te voy a decir como dice ahí en el registro que está en tu acta de nacimiento o en tu lista de asistencia, aun cuando la persona no se identifique de esa manera, no quiera y pida abiertamente no ser llamada de esa manera. Entonces ahí es muy importante pues conocer que hay una normativa al respecto para la persona, para que haga valer sus derechos y pues una normativa que a nosotros nos obliga a reconocer y a respetar la identidad de esa persona. Digo, a menos que me esté pidiendo que la llame de una manera ofensiva, por un insulto, pues a lo mejor ahí podríamos dialogarlo. Pero si pide que le llame Lupita, pues yo le voy a llamar Lupita porque esa persona se identifica y se nombra a sí misma como Lupita y es reconocida como Lupita, ¿no? Entonces, este es algo que se ha dado mucho en las instituciones de educación superior y en las instituciones educativas en general como una resistencia al reconocimiento de la identidad de las personas trans. Más allá de una revisión de su genitalidad, una cuestión de no reconocer la identidad que asumen y de su expresión de género. La orientación sexual, que pertenece a otro costal, pero nuestra cultura generalmente la pone en el mismo, se refiere a con quién o hacia quién nos sentimos atraídos en términos eróticos o afectivos. Y eso no está definido por nuestro sexo biológico ni por nuestra identidad sexual. Es decir, yo por tener pene no está definido que me va a gustar una persona que tenga vagina o no porque yo me identifique como mujer, independientemente de que tenga pene o vagina, significa que me van a gustar los hombres. Es decir, la orientación sexual es hacia quién me siento atraído y no tiene nada que ver, ay, ya me estoy acabando el tiempo, con cómo me identifico yo. Tiene que ver cómo, sobre todo, hacia quién me
me siento atraído o atraída, si me siento atraído por personas del sexo género opuesto, pues entonces mi orientación sexual es heterosexual, como ya lo vimos en el video. Puede ser homosexual si me identifico por la persona que tiene una identidad sexual igual a la mía. Puede ser bisexual si es hacia ambos sexos. Puede ser también pansexual. Puede ser también puede estar dentro de la grisexualidad también, por ejemplo. Entonces, también acá es importante entender la orientación sexual como un espectro más amplio también del binario heterosexual y homosexual. Voy a irme un poquito más rápido para también comentarles que en los últimos años han estado haciendo algunas encuestas, algunos censos, algunas investigaciones y diagnósticos sobre la población LGBT en nuestro país y sobre las situaciones de violencia y discriminación. Una de ellas fue realizada por el INEGI, esto es muy importante, es la primera que hace el INEGI en 2021. La encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, y acá podemos identificar, por ejemplo, que las personas se dieron cuenta de su orientación sexual pues desde la primera infancia, pero no siempre, aunque se hayan dado cuenta de ellos, hablaron de eso. Sobre todo eso lo vamos a ver en otras gráficas, lo podemos ver en otras gráficas de este diagnóstico, donde pues se hace más visible la gente más joven y la gente de edad mayor no se ha hecho tan visible, o hay una menor población que se identifica en esta encuesta, pero no quiere decir que haya menos, sino que más bien vivieron en contextos culturales mucho más violentos donde prefirieron tratar de ocultar. Sobre todo para las personas gays y lesbianas, pues ha habido más posibilidad de ello. La expresión de género tiene que ver con cómo nos manifestamos y cómo somos leídos como una persona masculina o femenina. Esta categoría, aunque puede parecer como muy sencilla, que tiene que ver, como lo veíamos en el video, de si me gusta el fútbol, el azul o si las muñecas, cómo a las acciones, a los comportamientos, a las características de personalidad les vamos poniendo una categoría de masculino y femenino. Pero la trascendencia que creo que es mayor en esta categoría de la expresión de género es que, además de que somos leídos como personas masculinas o femeninas, se utiliza como un indicador de la orientación sexual e incluso de nuestra identidad de género. Es decir, he visto, por ejemplo, sobre todo con infancias, de que vemos a un niño jugando con una muñeca, y en mi crianza fue así, ¿no? O sea, los niños no podían jugar con muñecas a los trastecitos porque ya, joto, se iba a hacer joto de inmediato, mágicamente, ¿no? Mágicamente joto, o incluso ahora hay un pánico trans, ¿no? Ya se va a hacer mujer trans porque agarró un biberón. No, las prácticas, los roles de género no producen orientaciones sexuales. La orientación sexual no se induce, no podemos inyectarle la orientación sexual ni la identidad sexual a una persona. Al contrario, si niños y niñas pudieran desarrollar, o hombres y mujeres pudiéramos explorar y vivir la masculinidad y la feminidad de una manera más libre, pues podríamos desarrollar mucho más nuestra personalidad, justamente, y también nuestras capacidades como hombres y como mujeres. Pero hay como ahí una brecha, una cerrazón en cuanto a que las niñas puedan, no sé, correr, andar en bicicleta o jugar cierto tipo de juegos, no usar cierto tipo de ropa. Entonces, la expresión y la identidad de género tiene que ver con esta lectura de las personas como masculinas y femeninas, pero en nuestra cultura creo que tiene un trasfondo mayor porque se utiliza como indicador de la orientación sexual y de la identidad sexual, aunque no es un predictivo, ¿no? Puede haber también hombres muy masculinos, por ejemplo, y son homosexuales, o sea, su expresión de género no tiene que ver con su orientación sexual, ¿no? Y a la inversa, también puede haber mujeres muy masculinas, muy femeninas y que sean lesbianas. Acá entra otra cosa que tiene que ver con que un hombre masculino homosexual es mucho más valorado y respetado y menos violentado que un hombre homosexual que tiene una expresión de género femenina, ¿no? O incluso un hombre heterosexual o un niño heterosexual que tiene algún comportamiento femenino, pues generalmente es blanco de violencia y de discriminación. Entonces vamos a entender el género como estos grandes lentes a través de los cuales le vamos metiendo a los cuerpos, a las identidades, a las orientaciones en este binario de masculino-femenino. Y eso masculino-femenino pues se mete en nuestros cuerpos, en nuestra identidad, está en nuestra cultura, está en la división de los espacios, está en el ejercicio de derechos y tiene una implicación mayor. Este esquema lo pueden ustedes googlear como la galleta de género Fibre.
o jengibre de género, y pues nos va hablando de estas categorías de la identidad de género, de la expresión de género, de la orientación sexual y del sexo biológico, y pues de cómo podemos irlo entendiendo de una manera menos binaria, menos restrictiva y sobre todo muy importante, pues menos patologizante o menos criminalizante. No hay una enfermedad, no hay algo que corregir y no hay una legitimación de esas personas deberían o no tener derecho a, que eso es algo muy importante, por eso inicié con el tema de los derechos. Los derechos humanos, hay una consigna que hace años hemos estado enarbolando desde el movimiento LGBT y del movimiento feminista, que es los derechos humanos no se consultan. No tendría por qué consultarse si deberíamos tener o no derecho en un espacio sobre todo de ciudadanía, de igualdad de derechos, de democracia, donde se supone que todos y todas debemos tener los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones y no podemos utilizar una justificación de ningún tipo, básicamente, porque somos seres humanos de la misma categoría y con la misma dignidad. Para entender que la LGBT-fobia va más allá de un odio irracional, ¿no? Que es la definición general de una fobia o de una fobia a un grupo social. Y acá podemos ser conscientes de ellas primero a través de la invisibilización que ha habido de la diversidad sexual a lo largo de la historia. O sea, generalmente en los libros de historia se omite eso, los personajes se asume que son heterosexuales, además de que la mayoría de los personajes de la historia son los grandes hombres que hacen la historia de la humanidad, no se visibiliza a las mujeres, pero tampoco se visibiliza a la población LGBT que todo el tiempo hemos estado. Digamos, no éramos como somos ahora, no existían las categorías para nombrarnos, pero de que todos eran cis, no. No, eso no es verdad. Y de que todos eran heteros, tampoco es verdad, ¿no? Ahorita está muy interesante toda la reflexión que hay sobre Mariano Matamoros, está interesante. Eh, También, por ejemplo, cuando se visibiliza asignarle significados negativos a la población LGBT de manera estereotipada, que está muy interesante pensar en todos los medios de comunicación también, por ejemplo, todos los personajes que históricamente han generado la televisión mexicana, por ejemplo, a través de empresas como Televisa, que han sido personajes principalmente para asignar un significado negativo a la población LGBT a través de la comedia y de la burla y que digamos a través de autores, de diversos autores, podemos observar cómo esto ha sido como un vehículo también para legitimar la violencia hacia la población. Otra es la discriminación, que justamente es del trato desigual y la negación de derechos. Y aquí podemos ver algunas cifras también de esta encuesta nacional de diversidad sexual y de género sobre experiencias de discriminación desde la infancia, desde la adolescencia que han vivido las personas LGBT y pues que no tienen comparación con el resto de la población. Sobre todo la que se han vivido en espacios educativos, desde la educación básica, por orientación sexual. Entonces también está muy interesante. Hay otro diagnóstico, además, el Diagnóstico Nacional sobre Discriminación hacia Personas LGBTI en México. Ese es un poquito antes del INEGI, es del 2018. Todo esto pueden googlearlo y encontrarlo. También pueden comunicarse conmigo, yo con mucho gusto se los paso. También pues está la violencia. Nuestro país tiene altos índices de violencia LGBT-fóbica. Somos el segundo país en Latinoamérica después de Brasil. Pues Brasil tiene como no sé cuántas veces la población de México. Sobre todo quienes viven mayores niveles de violencia son las mujeres trans y son los hombres gays con una expresión de género femenina. Entonces son las personas que son más visibles y que además pues se acercan más, se aproximan más a la expresión de género femenina y esto pues no está desvinculado también de los altos niveles de feminicidio que tiene nuestro país. Y también otra forma los voy pasando muy rápido, otra forma de violencia pues es la exclusión a los guetos, como en esos espacios sí pueden estar, en esos espacios sí pueden pertenecer y generalmente van a ser ocultos, pueden ser desde los teóricos que definen este concepto, hablan de guetos comercializados y no comercializados, hablan de estos espacios como los clubs, los antros, a donde ahí sí puedes pertenecer, ahí sí te puedes agarrar de la mano y te puedes dar un beso, pero en los espacios públicos no, ¿no? En un espacio visible no. Y si es en la calle, pues tiene que ser en un espacio, en un oscuro rincón, ¿no? Como dice la canción. Entonces, también es una manifestación de la LGBT-fobia y es darnos cuenta, por ejemplo, de que apenas acaba de pasar que en la Cineteca Nacional no dejará entrar una mujer trans al baño, ¿no? O que parejas del mismo sexo son corridas de lugares o son violentadas o son agredidas por tomarse de la mano o darse un beso, cosa que no pasaría si fueran dos personas heterosexuales y que el trato sigue siendo pues desigual en muchos espacios y pues eso reflexionar pues todos los principios normativos que existen en las instituciones a nivel internacional y de los cuales podemos echar mano en UABC
Nada más para nombrar, pues hay dos fundamentales, que ya no voy a profundizar en ellos, que son el libre desarrollo de la personalidad, por un lado, y el otro, el trato igualitario, la igualdad de derechos y la no discriminación, es decir, no justificar un trato desigual por una orientación sexual o una identidad de género. Aquí hay distintos tratados, acuerdos internacionales, manuales o guías también a nivel nacional, y pues también que están buscando llegar al ámbito local y universitario. Entonces, pues por ahora sería todo de mi parte. Vamos a pasar a la parte de preguntas y comentarios y pues me encantaría poder leerles y pues que podamos establecer un diálogo, ya sea en esta sesión o más adelante. Ya, acá vemos un par de preguntas. Dice en primer lugar, ¿cómo nos debemos preparar las personas que trabajamos en las áreas administrativas para no discriminar a las personas por su identidad? ¿Y cuál es su recomendación para atender la controversia que se hace presente respecto al tema del uso de los baños por parte de personas trans? Ok. Primero, ¿cómo prepararse las personas administrativas para no discriminar a las personas por su identidad? Yo creo que es como el mismo consejo tal vez que les di hace rato, como preguntarle a la persona cómo, cómo le gusta ser nombrada, ¿no? ¿Cómo te llamas o cómo te gusta que te digan, ¿no? O también muy sencillo, eso no lo mencioné, pero también como preguntar a la persona su pronombre. ¿Cuál es tu pronombre? ¿No? Ahora es muy común que podamos preguntar el pronombre de la persona y que te pueda decir, pues, utilizo el él, utilizo el ella, utilizo el ella. Sobre todo, pues, cuando tenemos como una duda, también puede ser si tú ves una expresión de género totalmente masculina, aunque en el nombre no venga ahí, yo recomendaría utilizar el pronombre masculino. Sobre todo si te resulta como de no sé leer a esta persona, no sé leer su expresión de género, no sé qué pronombre usar, pues preguntarle, oye, ¿cuáles son tus pronombres? Tan sencillo y la persona, la verdad, lo va a tomar como, esa persona tomó en cuenta qué pronombre quiere utilizar, ¿no? Entonces es algo que la persona casi te aseguro a un 100, a un 99.99% que lo va a tomar como un gesto amable de tu parte. Y la recomendación para atender la controversia respecto al uso de los baños, ahí está interesante porque justo pensar en poner baños trans, pues resulta poner un gueto. O sea, ustedes allá, ¿no? Es como los baños de los negros en su momento en Estados Unidos, ¿no? Ustedes allá en su baño de negros, allá ustedes en su baño de trans. Pues no. La controversia de los baños es que las personas entren al baño con la identidad con la que viven. Y sobre todo, digo, espero que en los espacios universitarios no sea así, pero pensar en un espacio público en cualquier espacio público, en cualquier plaza, en cualquier centro comercial, en cualquier lugar donde haya baños generizados, que una persona trans, no sé, en la cárcel, imagínense que entre una mujer trans a un baño de hombres, implica ponerle en un alto nivel de riesgo. Y creo que también esa resistencia, sobre todo hay una resistencia con las mujeres trans, no hay una resistencia tan presente con los hombres trans, hay una resistencia que las mujeres trans entren ahí. Hay un mito de un hombre vestido de mujer pervertido que va a violar a mujeres o no sé qué, pero una mujer trans en general también tengo un 99.99% de seguridad de que va a entrar al baño y que puede implicar un riesgo meter a una mujer trans, obligarla a entrar a un baño de hombres, es algo discriminatorio y es algo violento y que además puede ponerla en riesgo. Entonces creo que esta controversia se puede resolver pues dejando a las personas entrar al baño acorde con la identidad a la que se sienten. Y pues creo que con esa pregunta vamos a tener que cerrar porque nos hemos quedado sin tiempo. Y bueno, yo quedo a sus órdenes. Mi correo es abram.cerrato@uabc y también pueden encontrarme en mis redes sociales con mis nombres y quedo a sus órdenes a través también de la unidad de género, así como de la coordinación de formación profesional para dar seguimiento y acompañamiento en dudas que haya sobre el tema. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Cerrato haber compartido su experiencia en este ciclo de conferencias. A todas las personas que nos acompañaron, los invitamos a ver otras ediciones de este ciclo. Muchas gracias.